Bienvenidos a Chapulines, saltando de boca en boca. Hey, ¿qué transa, gente? Espero que estén de lo mejor. Aquí estamos en otro episodio, Olor a Hierba. Y antes de empezar con este rollo, quiero invitarlos a que vayan y sigan la página de Facebook que está aquí abajo en la descripción. ¿Por qué? Porque ahí subo muchos clips, ahí estamos subiendo los invitados que se vienen, una breve descripción, una fotografía y pues todo este rollo para que estén mejor informados. Y pues bueno, aquí estamos hoy con Jack, Alberto, pero mejor conocido como Jack. Exactamente. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Qué gusto tenerte aquí, la neta. Jack es una persona que tiene un chingo de plática y que sabe de muchos temas. Entonces pues es la razón principal por la que te invité. Sabes igual de temas, digamos, paranormales, te gusta el rap, escribes. Y me gusta mucho tu tema de plática, entonces pues me da gusto que andes por acá, bro. No, al contrario, gracias por la invitación. La verdad es de que, bueno, sabes que hace unas 2 horas tuvimos complicaciones para... Sí, tuvimos muchas complicaciones para grabar. Para grabar, para llegar, para muchas cosas. Pero ya estamos aquí. Bueno, que es lo que importa, claro. Sí, es lo importante. Pues bueno, antes que nada, güey, ayer justo me estaba preguntando ¿de dónde salió Jack? O sea, ¿por qué no es tu nombre? No, o sea, por ejemplo, fíjate que mucha gente no lo sabe, solamente muy poca gente lo sabe. Pero yo cuando empecé en el rap, en el freestyle y todo, yo solamente hacía puro freestyle. Okay. O sea, literalmente no me pasaba por la cabeza algún día llegar a batallar contra alguien. Okay. No porque lo viera mal, sinceramente, sino porque no me apasionaba. Y de hecho, fíjate que a mí, personalmente, me llegó la inspiración como de freestyle viendo a él rapear. Ok. O sea, un personaje, digamos, local te inspiró para rapear. Sí, o sea, bueno, él ya es muy conocido ahorita dentro de la escena, pero en su momento él, antes de las batallas y de todo eso, te hablo hace, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que iniciar? ¿Unos 2, 3 años? No, yo creo que unos 5. ¿Más? Sí. Bueno, la cuestión es de que esto ya tiene años, muchos años atrás. Yo en el lugar en donde vivía es en el Infonavit y él también vivía ahí. Okay. Entonces, por ejemplo, yo a él lo conocía de eso, de que yo veía que él traía su bocina colgada y empezaba a hacer freestyle. Sí. Y yo decía, o sea, la capacidad de esta persona para improvisar. Para improvisar cosas de la nada, yo decía, es que es... Yo en ese tiempo lo que decía es que es algo muy difícil. Y yo siempre he pensado que, como todo en la vida, siempre uno tiene cierto talento para hacer las cosas. Ok. O sea, realmente tú sí eres de la idea de que alguien no puede hacer algo si no tiene talento, por mucho que practique. No. Yo siempre he tenido la idea de que el talento es básicamente hacer algo que se te hace a ti fácil. Okay. Y a los demás les cuesta trabajo. Okay. Simplemente es eso, el talento, porque, por ejemplo, la constancia y de hacer las cosas, siempre vas a encontrar un punto en el que dices, ya soy bueno, o ya estoy avanzando, porque al final de cuentas todo en la vida es aprendizaje, básicamente. Sí. Pues Jack, otra parte que realmente me parece de admirar tuya es que tienes conocimiento principalmente en ciertas sustancias. Porque digamos que en algún momento llegaste a consumir, pero para consumir te informaste. Fíjate que, por ejemplo, bueno, ya no terminé de contarte lo del nombre de Jack, del alias de Jack. Ah, cierto. Entonces, bueno, para hacértelo breve, con él, yo viendo a él que improvisaba y todo eso, me nació también hacerlo. Entonces ya para tener un nombre, yo recuerdo que durante esos años... leía un libro, había leído, por ejemplo, durante esos años atrás había leído un libro que se llama La mecánica del corazón. Okay. Es un libro, hasta ahora veo que tiene categoría todavía de infantil, okay. Pero es un libro muy bueno. O sea, básicamente habla de es que el libro infantil es muy bueno. Sí, exactamente. El Principito, ¿no? Es un gran ejemplo. Fíjate que sonará mainstream, pero nunca he leído El Principito. O sea, sí he visto referencias de citas que tiene. Ok. Entonces, pasó que yo leí este libro, La mecánica del corazón. Entonces, por ejemplo, dentro de este libro hay un personaje, el principal, que se llama Jack.
Ok. Pero esta persona, este personaje nació en el día más frío del mundo. Entonces, él al nacer, dentro de la historia del libro, te cuenta que en la cima de un monte hay una persona que le dicen que es una bruja, que ella le da como que les ayuda a parir a las prostitutas, ¿no? Ok. Entonces sube esta persona y el día más frío del mundo. Entonces cuando nace Jack, su corazón nace congelado. Ok. Entonces para que no muera Jack, esta persona, la bruja como tal, como le decían, le quita su corazón. O sea, le abre y le quita su corazón normal y le pone un corazón de madera. Entonces fíjate que a raíz de todo eso se va como que desarrollando la historia y es muy buena. Si las personas que están viendo esto o están escuchando esto no lo han leído, les aconsejo que lo lean, es muy muy bueno. Ok, sí, de hecho me está llamando la atención, es probable que lo busque y lo lea. Y no es un libro muy largo, la verdad, pero tiene una trama muy buena, la verdad. Okay. O sea, en el camino hay muchas cosas, no te quiero spoilear, la verdad, ya, porque te interesó. Va. Pero sí, está muy bueno, te lo recomiendo. Ok. Entonces, pues, ahorita estábamos hablando de sustancias y de todo eso. Fíjate que yo antes, tú sabes, ¿no? Consumía marihuana. Ok. Y la verdad, antes de consumirla nunca me informé, la verdad, o sea, como que... ¿La consumiste? Sí, la consumí por consumirla, vaya. Ajá. Pero fíjate que yo me daba cuenta que como para la sociedad la marihuana o sea, hay estereotipos muy cabrones sobre ella. Sí. O sea, si realmente, por ejemplo, si tú fumas ya que ya eres un drogadicto, que ya eres un ladrón, que ya eres incluso que ya está la mafia, que que del otro. Sí. O sea, y básicamente a mí siempre me ha molestado esa parte de la sociedad que te critica antes de conocerte. Sí. Entonces, básicamente yo era de las personas que fumaba en su tiempo, y me ponía a escribir. Y por ejemplo, en su tiempo yo llegué a escribir poemas, tengo una novela que nunca saqué porque en esos tiempos yo pensaba que la novela no tenía tanto nivel o no era a mis expectativas buena. Okay. Entonces pues terminé borrando la novela ya. Pero en su tiempo fumar marihuana para mí sí me ayudaba mucho en la cuestión creativa. Okay. Entonces, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero muchos de mis temas o varios de mis temas que tengo en YouTube son a base de todo eso, porque por ejemplo fumaba, escuchaba una base y ya. Y por ejemplo, todos mis temas nacen a raíz de un freestyle. Okay. O sea, por ejemplo, empiezo a hacer freestyle dentro de esa base. Y cuando digo, es que esto suena bien, entonces ya a raíz de ese freestyle empiezo a escribir. Fíjate que, por ejemplo, en su tiempo, yo a muchos amigos que empezaban a hacer todo, incluso Pepe Cool, ahorita, sí, una persona muy, muy buena. Pero, por ejemplo, en sus tiempos yo le daba consejos, le decía, ¿sabes qué? Para que tú tengas un tema que a ti te agrade y le llegue a agradar a la gente, es básicamente hacer un freestyle, o sea, empieza a rapear algo, lo que sea, y va a empezar a salir todo eso. E incluso si tú no tienes las palabras como tal, empieza a tararear. Okay, sí. Entonces, por ejemplo, yo muchos de mis temas como que tarareaba, y ya de ese tarareo encontraba las palabras y ya empezaba, o un tema en específico. Lo he hecho. Exactamente. Entonces, por ejemplo, así en sustancias sí he probado varias cosas, la verdad. Sí. Pero fíjate que del único que me enganché en su tiempo fue de la marihuana. Ok, de ninguna otra te enganché. No, o sea, sí las he probado, la verdad. He probado el LSD, he probado los hongos, he probado el cristal. Ok. O sea, cosas fuertes, pero nunca me llegué a enganchar. Pero por curiosidad, por algo en específico. Ahora sí que por convivencia también, o sea, muchas veces llegué a probar esas sustancias, o sea, por ejemplo, fíjate que el LSD, cuando lo pruebas con amigos, ajá, llega un momento en que el LSD ya te hace efecto, entonces hay algo que como que te sincroniza con tus amigos. Entonces, por ejemplo, las emociones, sabes que yo soy una persona que tiene muy, muy en mente o muy, muy visto
de que nosotros somos seres espirituales. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, aunque tú no lo veas, uno transmite una vibra. Ok. Entonces, ya llega un momento del LSD, si es que te consumes un LSD con Es ello. introspectivo, ¿no? Sí. Más allá de eso, es como que te conecta con las personas. Ok. Entonces, es muy rico probar un ácido tú solo, pero también es muy, muy chingón, la neta, probarlo con personas, amigos de confianza. Okay. Porque tú sabes que la etiqueta de amigo la puede tener cualquiera, pero que tú sepas que vas a consumir una sustancia así con otra persona y tú no vas a saber cómo va a reaccionar la otra persona. Sí. Pero esas veces que llegué a consumir LSD con amigos fueron muy, muy amenas. Bueno, Okay. sí, fue muy, muy, muy. Oye, y ahorita que estás mencionando este rollo de lo espiritual, pues cómo surge pues esta ideología de lo espiritual. Fíjate que mi abuela, que en paz descanse, ella toda su vida se dedicó al ocultismo. Okay. O sea, toda su vida ella supo, de hecho desde que nació, ella ya sabía que ya su vida iba O sea, digamos que ella ya nació, digamos, en el contexto de que se iba a dedicar a eso. Sí, porque por ejemplo, mi abuela cuando era niña, 5 o 6 años, le llevaban a gente, por ejemplo, mi abuela vivía en Chiapas, en Comitán, Chiapas. Entonces, mi abuela, o sea, tú sabes que Chiapas son gente de comunidades. Exactamente. Entonces son gente que, quieras o no, se conocen entre todos. Sí. Sonará loco, pero sí. Lo llegué a vivir, que llegas a algún lugar de ahí, de esos lugares, y si te ven raro, te ven mal, es que no te conocen. Okay. Y es por la cuestión de que todos se conocen. Sí, exactamente. Ahorita te cuento algo relacionado con eso, pero sí. Mi abuela, a los 6 años, ya le llevaban a personas para que ella los curara. Y ella los curaba únicamente con su saliva. ¿Con su saliva? Con su saliva. Ah, cabrón. Y es que fíjate, te lo juro, no hay niveles para describir el nivel espiritual que tenía mi abuela. Te lo juro, o sea, ella estaba ya hasta la cima de todo eso. Incluso yo siento que hasta rebasó todos los límites. Cabrón. Entonces nace mi idea de espiritualidad y esas cosas, porque mi mamá me contó esto hasta que yo crecí, hasta que como que supiera analizar las cosas. Claro. Entonces mi mamá me cuenta que mi abuela tuvo una experiencia cuando yo nací. Entonces, por ejemplo, la verdad no me da como pena o decirlo, o me da como así como de decir o de pensar qué voy a decir la gente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo ya hace mucho tiempo pasé de todo eso. Pero entonces, por ejemplo, cuando yo nací, mi mamá llegó a la casa de mi abuela. Entonces, en ese tiempo mi mamá no era creyente de las cosas. No era creyente de nada. Sabía que existían, pero ni siquiera lo llevaba en práctica, ni siquiera creía, no tenía una creencia como tal ante las cosas. O sea, sabía de la existencia de las cosas, pero no las creía, no tenía una creencia como tal, ya fija. Entonces, al momento de yo nacer, mi mamá se va, días después se va a la casa de mi abuela. Entonces mi abuela, fíjate que aunque tuvo la oportunidad, como por ejemplo de cobrar lo que ella quisiera a todas las personas que llegaban y las curaba, siempre mi abuela fue muy pura en todo eso. Okay. O sea, no se aprovechó de eso para lucrar. Fíjate, exactamente, porque fíjate, yo le he dicho a la gente, si tú vas con una persona que se dedica a todo eso y que esa persona te pone un precio fijo, no vayas con ella. Me dicen, ¿pero por qué? Le digo, pues, ¿sabes por qué? Porque las personas que se dedican realmente a eso y saben de eso, nunca te van a cobrar un precio específico. Te van a decir, ¿sabes qué? Si te cubro, si hacemos esto, tú compras tu material con lo que vamos a trabajar. Pero lo que tú quieras darme, ya que nazca de ti. Claro. ¿Entiendes? Y cuando alguien te dice así, eso son de las personas que saben. Además, pues podríamos decir que pues es un don que tiene, y el don es como para compartirlo y para ayudar, ¿no? No tanto para lucrar. Exactamente. Entonces, fíjate que yo llegué a conocer a personas que se dedicaban a eso, sabían lo que hacían, pero se lucraban hasta donde no te imaginas. Y ahora sí que ya depende de cada quien, ¿no? Entonces,
regresando a eso que vivió mi abuela, pasa de que mi abuela tenía, te digo, tenía un juego de sala pequeño, la verdad. ¿Tenía un juego? Ajá, tenía un juego de sala muy pequeño, la verdad. Entonces, mi mamá se siente en el más pequeño, así como aquí, por así decirlo. Entonces me tenía en brazos. Entonces mi mamá me tenía en brazos, se recuesta y se queda dormida. Muy, muy profundamente dormida. ¿Tu mamá se Mi quedó? mamá. Ok. O sea, se recuesta, se queda profundamente dormida. Entonces, pues pasa que mi abuela la dejó dormir, que se durmió. Pasa que mi mamá se despierta y le dice a mi abuela, adivina quién vino a ver a tu hijo. Ni siquiera tenían un nombre para mí todavía. Sí. Y dice mi mamá, no, pues no sé. Y me dice mi abuela, una persona muy alta. Entonces, mi abuelo falleció cuando mi mamá era muy chica. Ok. Mi abuelo era muy alto, 2 metros y algo. A la madre, era un gigante. Sí, mi abuelo era de tez blanca. Y incluso, fíjate cómo son las cosas, ¿no? De tez blanca alto y con sus ojos azules. De color. De color. Entonces, pasó, ¿no? Que era una persona muy alta. Y mi mamá lo vio. Mi papá, sí. Vino otra persona y dice, ¿quién? Le pregunta a mi mamá. Dice, te voy a decir, le dice a mi mamá, te voy a decir, pero no te espantes. Pero no te espantes. Sí, ¿por qué? Porque en ese tiempo mi mamá sabía de las cosas, pero como te digo, no tenía una creencia. Ajá. Me dice, pues ¿quién vino? No, pues que vino San Pascualito. Y pasa que en Chiapas, Comitán, a la Santa Muerte le llaman San Pascualito. Ah, ok. Entonces allá comúnmente, de hecho allá es un santo, es Okay. San Pascualito. Y mi mamá no tuvo palabras que decir, ¿no? Entonces mi mamá me contó esta experiencia hasta que nací y ella me cuenta que mi abuela le dijo que la Santa Muerte como tal fue a bendecirme, fue mi madrina de nacimiento. Entonces le contaba pasaron años después, y entonces le contaba a mi abuela que yo tenía un don, tenía una visión como tal en esta tierra, en esta realidad, como tú quieras llamar. Ok. Entonces, ¿Te dijo cuál era tu misión o no, fíjate. Solo te dijo, tienes una misión. Sí, mi abuela le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Tu hijo tiene una misión. Y de hecho, recuerda a mi mamá, o sea, fíjate que es a veces yo soy familiarizado con la muerte y todo eso, pero es muy triste. Es muy triste ya no convivir. ¿En qué aspecto? Sí, o sea, no hablo de ella como tal, como la muerte, sino como que el saber que ya alguien no está presente. Okay. Para convivir cosas, para hablar, para sí. lo que tú quieras. Entonces, mi abuela, te digo, falleció en mayo. ¿De hace cuántos años? Perdón, en marzo, de este marzo que pasó. Ah, no, apenas. Sí. Entonces, pues, a mi mamá le pegó muy duro. Sí. Sinceramente, muy duro. Mi mamá cayó en depresión, no, olvídate muchas cosas. Entonces, pues mi mamá, o sea, es lo que te digo, es lo malo de que alguien muere, que recuerdas tantas cosas que dices. En su momento no las recordabas, pero cuando ya no está esa persona, sí, más recuerdas cosas. Entonces, hablando en una ocasión con mi mamá, me dice que recordaba que en una ocasión yo me enfermé. O sea, yo de pequeño era muy enfermizo, pero cuando era bebé apenas me empezaba a enfermar. Y eso porque yo nací con asma crónico, imagínate, o sea, ya con asma de por vida. ¿Todavía tienes? Fíjate que todavía lo tengo, pero como que yo le enseñé a mi cuerpo a ser más fuerte. Okay. O sea, como fuiste agarrando defensas. Sí. Antes salía y estaba lloviendo y me mojaba, ya, me enfermaba. Okay. Entonces le fui enseñando a mi cuerpo, ¿sabes qué? Vamos a entrenar, a hacernos más fuertes, porque sabes que el clima está bien loco, o sea, incluso si comía helado o comía frío, te enfermaba. Entonces pasa de que mi abuela le contaba a mi mamá que no dejara que me inyectaran, que me sacaran sangre. Uh-huh. Y le decía a mi mamá, no, es que ¿por qué no quieres que le saquen sangre a Luis? Ya tenía nombre, a Luis. Si es para que chequen todo, o sea, para análisis. Sí. Dice, no, es que su sangre está bendita. O sea, que mi abuela decía que mi sangre estaba bendita. Entonces... Okay. Y el sentido de que no te la sacaran era como
No, como o sea, para que no se desperdiciara o... No, sino, no sé, la verdad, yo sigo como sin comprender como que la parte de bendita. Okay. Porque he buscado como significados de estar bendito y así, porque mi abuela decía que yo estaba bendito, que había nacido bendito. Uh-huh. Entonces fíjate que no sé, hasta cierto punto yo sí lo creo, porque siempre he sido una persona muy como... que siente mucha empatía por la gente, ¿sabes? Sí. O sea, demasiada empatía. O sea, si yo veo a alguien llorando, te lo juro, incluso me dan ganas como de acercarme y llorar con eso. Okay. Y fíjate que muchas veces a lo largo de mi vida nunca, sí como que me gusta esa parte de mí que sé que soy noble, sé que siento empatía por la gente, pero nunca como que me llegó a gustar el hecho de que la empatía que siento por la gente hiciera que las personas se sobrepasaran conmigo. Sí, es que es muy común, ¿no? Que se aprovechen de las personas. Se aprovechen de las nobles. personas, no, exactamente. Pero al final yo decía, si yo le brindo mi apoyo a alguien y esa persona lo tira por la borda o me da la espalda o me traiciona, pues allá ellos, yo de corazón les ofrecí algo, mi amistad, lo que tú quieras, y si ya lo tiraron por allá, claro. no importa. Entonces sí nace como mi idea de espiritualidad y todo eso, entonces a través de que yo sé que mi abuela hacía muchísimas cosas. Oye, y a partir de esto que comentas, ¿tú digamos quisiste seguir el legado de tu abuelita o no? Fíjate que, por ejemplo, mi mamá en su tiempo como que empezó con la curiosidad, todavía cuando mi abuela vivía, hace muchos años, cuando mi abuela vivía empezó con la curiosidad de todo eso, porque en una ocasión a mi mamá le regalaron una Santa Muerte. Una Santa Muerte blanca que incluso hasta la fecha le sigue conservando. En una estatua. No, ajá, exactamente. Le regalaron una Santa Muerte. Entonces, mi mamá se empezó a entrar en todo eso. Y fíjate que hasta la fecha ya llegó a un grado de conexión con todo eso, que la Santa Muerte puede hablarle. Okay. Entonces, fíjate que es algo muy... Tal vez la gente que vea estas cosas diga tonterías, pero te lo juro que cuando vives las cosas... Sí, no. Dices, no, es que es difícil, o sea... Sí, es difícil. Es difícil de creer. Exactamente, y yo no busco que la gente me crea, ¿no? O incluso es que tú me creas, sino como que yo sé, o sea, yo te lo cuento porque yo sé que... No, y además está chingoncísimo Sí, o sea, que lo compartas aquí. O sea, porque yo sé que al final de cuentas tú eres una persona que yo respeto y admiro mucho. Entonces yo sé que por tu cabeza va a pensar, va a pasar de este güey está loco, este güey. Porque yo sé que tú no eres así. No, fíjate que yo, pues soy una persona que soy como muy racional, güey. O sea, tú me conoces, soy como que muy analítico, pero sin embargo nunca le hago el feo a algo. O sea, nunca digo, a ver, simplemente si supieras que yo lo hiciera, no me lo hubieras contado nunca en algunas de las veces que platicamos. Y de hecho ya habíamos como platicado. Sí, ya habíamos tenido este tipo de conversaciones y yo soy un güey que realmente respeta como ese tipo de cosas. Independientemente si diga sí o no. Sí. O sea... Y es que fíjate que la gente tiene como mal visto eso porque no lo conocen. O sea, por ejemplo, yo me he conocido a gente. Me dices que tú crees en la Santa Muerte, ya eres satánico, ya eres esto, ya crees en el diablo, ya crees en... Le digo, no, o sea, mira, espérate. Yo al tener la creencia de la Santa Muerte, no niego la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en el tiempo que yo llevo creyendo en ella, he sabido por cuenta propia que a ella también la creó un Dios, o la creó Dios, como tú lo quieras llamar. A ella también la crearon. O sea, ella, por ejemplo, arriba de ella hay más gente y así, o sea, es como que, no es como que yo diga, es que la Santa Muerte es mi diosa, es mi esto, o sea, yo la respeto mucho y admiro mucho la Santa Muerte, te lo juro, porque te lo juro, gracias a muchas cosas de la vida, al destino, como quieras llamarle, me he encontrado a gente que me dice, no, es que la verdad, mis respetos para la niña blanca, porque a ella le dicen la niña blanca. Mis respetos para la niña blanca. Digo, y ya compartiendo experiencias me dice, es que la verdad, apenas tuve conversación con una señora, la verdad mis respetos para la niña blanca, porque en su momento yo no quise acercarme a ella, nunca quise acercarme a ella por miedo. ¿Tú tenías miedo? Ella me contaba. Ok, ella te contaba que tenía miedo. Sí, que nunca se le había acercado por miedo.
Entonces dice que en una ocasión fue a los bazares y así ves que luego arman en el siglo XXI. Ah, o sea, bueno. hay personas vendiendo de Sí, sí, todo, sí. que de todo te encuentras. Y dice que en esa ocasión pasó como que caminando por un puesto que había una señora y que vio una santa muerta, así, grandecita, negra. Ok. Pero que cuando la vio se le como que, y ahorita te voy a contar algo así, que cuando la vio se le quedó viendo, o sea, como que la santa no quería como que esa persona la viera, ¿me entiendes? Ok, o sea, ella sintió su presencia. Sí, como que sintió la atracción como tal. Entonces dice que pasó y que estuvo viendo 1 hora, 2 horas y dijo pues ya, y que en su mente no se le quitaba la cabeza de que había visto a la Santa Muerte Negra. Sí. Y ella no creía para nada. Y dice que regresó, casualmente regresó por el mismo lugar que había ingresado y que vio la Santa Muerte que seguía ahí, que nadie la había comprado. Ujú. O sea, pasó 2 Después de horas. un... Sí, pasó como 2 horas y nadie la había comprado. Y que algo le dijo, que la Cómprala. cómprala. Pasó, le dijo a la señora, pues démela, véndamela. Está bien. Y que al final de que la compró, le dice a la señora, esta Santa Muerte ya era para ti. Y le dice, ¿por qué? Porque yo vi cuando pasaste que te la quedaste viendo. Y pasaron personas, y nadie la volteó a ver. A la madre. Tú fuiste la única persona que la volteaste a ver. Sí. Esta Santa Muerte ya era para ti. Y se queda la señora. Pasó, se la llevó a su casa. Pero ella no era creyente. O sea, como que... Fue en ese momento en el que sintió la atracción. Fue en ese momento. Y ella tenía en cuenta o tenía pensado que eso eran cosas malas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, esta señora, desgraciadamente su hijo cayó en la cárcel. Uh-huh. No me contó los motivos, pero su hijo estaba en la cárcel. Y la cuestión es de que en una ocasión ya desesperada, o sea, saber que tienes un hijo en la cárcel es algo muy... Sí, algo muy cabrón. Muy feo. Ya desesperada le dice a la Santa Muerte, no, pues, la verdad yo nunca me he acercado a ti con otras intenciones, pero en esta ocasión a mí sí me gustaría pedirte algo. Uh-huh. La verdad yo quisiera que saques a mi hijo de la cárcel. Sí. Y fíjate cómo son las cosas, pero su hijo sale de la cárcel. Entonces, son como cosas que tú dices, es que son imposibles, ¿no? Sí, algunos dirán es imposible, algunos otros dirán fue una casualidad, o algunos otros realmente sí dirán, no, pues sí fue obra de... Fíjate que mi abuela, de todo lo que sabía en su vida y hasta lo que... Fíjate que hasta incluso como que siento como que feo en saber que todo el conocimiento que tuvo mi abuela ya se perdió. O tal vez no se perdió como tal, pero yo ya nunca voy a saber más de lo que hay arriba y las cosas que existen. Entonces, por ejemplo, mi abuela sabía que la vida como tal ya está escrita. Uh-huh. O sea, las cosas que te pasan no son por coincidencia. O sea, a una persona que encuentres, que dialogues, que la vida como tal ya está escrita. Y tú realmente sí, digamos, sí. Sí creo en eso, porque fíjate que mi abuela me contaba en su tiempo que los sueños, o sea, por ejemplo, uno duerme, ¿no? Sí. Entonces ella tenía la experiencia o la filosofía o sabiendo la creencia de que cuando uno duerme, al momento de dormir, se desprende tu alma de tu cuerpo. Entonces tu alma empieza a divagar por donde sea. Entonces tu alma empieza a ver sucesos que van ocurriendo, y al momento de regresar a tu cuerpo te lo haces saber por medio de que tú piensas fue un sueño. Pero entonces pasa que mi abuela me decía, ¿sabes qué? Lo que vive tu alma lo vas a vivir en algún momento de tu vida. Uh-huh. Y yo le digo, pero es que a veces he soñado esto. Y le dices, mira, puedes diferenciar como que un sueño, como que una divagación así como total fuera de lugar, a una que sí va real, que va a suceder. Y ya le preguntaba que cómo era eso. Sí, porque hay sueños que... Sí, es muy loco, o sea, sí, realmente. Puedes soñar con Bob Esponja, ¿no? Sí, exactamente. Pero entonces pasa de que me dice mi abuela que si tuviste un sueño y recuerdas ese sueño, es porque hay un mensaje dentro del sueño, algo que debes de aprender. Okay. Entonces pasa que, fíjate que por experiencia propia, yo de chico
tenía muchos sueños, muchos sueños. Entonces pasaba de que soñaba tal cosa y meses después me pasaba. Y yo me quedaba así como de, me daba el déjà vu como de, Sí. que a todos nos ha pasado creo en la vida, Sí. de decir, es que yo ya viví esto. Okay. Y es cuando decía, mi abuela tiene razón. Entonces yo decía, es que sí, o sea, por ejemplo, mi abuela decía que el alma ve sucesos que te van a pasar, pero como el tiempo no existe como tal, o sea, el tiempo fue una unidad el de medida tiempo es una invención del hombre para situarte en ciertos lugares a cierta hora. Sí. Entonces, por ejemplo, si tu alma va y divaga y ve cierto suceso, o sea, tú no vas a saber en qué tiempo te va a pasar porque como el tiempo como tal no existe. Sí, claro. Sí, entonces, y fíjate que tengo muy marcado esto que la vida como tal ya está escrita porque en una ocasión, yo, no sé, 5 o 6 años atrás, soñé que yo estaba sentado en un sofá y que enfrente de mí había una persona gordita, estaba a espaldas de mí y abajo, enfrente de él tenía una tele y abajo tenía un Xbox, porque en ese tiempo ya estaba el Xbox. Sí. Y yo decía, pero pues, ¿por qué he soñado esto, no? Pero como que recordaba eso de que me decía mi abuela, si tú tienes un sueño y lo recuerdas, es porque te va a pasar o hay una experiencia que tienes que saber, algo que tienes que aprender. Okay. Y pasa de que este sueño, o sea, yo en su momento tuve un mejor amigo, se llama Manuel. Nos dejamos de ver por ciertas situaciones, se casó, bla, bla, lo que tú quieras. Sí. Pero en su momento, su papá se iba no llegaba a su casa y me decía, ¿sabes qué? Vente a jugar Gears. Pues vamos a jugar Gears toda la noche. Y vivía solo con su papá. Solamente vivía con su papá. No, y toda la noche jugando Gears. Entonces, casualmente, en esa ocasión que me pasó lo del déjà vu, pasa de que estoy sentado en el sofá, me dice, pues espérate, ahorita yo prendo el Xbox, prendo la tele y empezamos a jugar. Y cuando lo veo de espaldas, frente a su televisión, el Xbox y yo sentado en el sofá. Y me llega el momento así como, esto ya lo había visto. pero lo había soñado años atrás. Años. Pero yo todavía tenía el recuerdo de ese sueño. A la verga. Sí, es algo muy... O sea, hay gente que va a decir lo que sea, pero cuando vives las cosas realmente, o cuando te pasan, dices, wow. Sí. Ok, ya, pues fíjate que ahorita de todo lo que me comentas, yo tengo una propia teoría como del déjà vu, güey. O sea, también como que leyendo otras cosas y así, ¿no? No creas que me la saqué de la manga. Claro. Pero yo algo que sí, por ejemplo, considero mucho es como el zen y cosas, ¿no? De que nuestro cerebro es bien cabrón, tienes la capacidad de conectarte con todo. Entonces, yo siento que muchas personas como que están en su pedo, tienen sus problemas, están pensando en X o Y, incluso los celulares, ¿no? Nos distraen. Entonces es muy difícil que actualmente alguien logre ese grado de concentración, o incluso cuando vas a meditar, poner tu mente en blanco, siento que ya es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero mi teoría de como de déjà vu, es que si tú logras un grado de concentración muy cabrón al instante, digamos, te conectas con todo lo que está pasando a tu alrededor, puedes saber que algo va a pasar. Es decir, por ejemplo, no sé, estás tan concentrado en todo lo que está pasando a tu alrededor que digamos que yo tengo un déjà vu, un ejemplo, ¿no? Que se va a caer el micro. Entonces, yo creo que es porque yo tenía ese alto de concentración, a lo mejor vi que tu pie estaba abajo, o así pasaron situaciones, o el viento, etcétera, y que por eso considero que a veces podemos tener ese tipo de déjà vu. No siempre lo asocio con que lo soñamos y lo vemos, porque yo la verdad es que a veces ni siquiera recuerdo lo que sueño, casi nunca. No sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que así platicando con una amiga que casi diario me decía que soñaba algo, y yo le decía, güey, o sea, es imposible porque yo no sueño diario, o por lo menos no lo recuerdo. Es que pasa de que sí sueñas, pero no lo recuerdas. Puede ser, o es, ajá, exactamente, pero es muy raro que yo decía, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo ella puede recordar diario sus sueños? Porque yo te hablo de que en un mes puede que me acuerde de un sueño, o en mucho tiempo.
Sí, sí. No sé por qué, a qué se deba, a lo mejor estoy pensando en muchas cosas, pero, o sea, no me pasa de que yo me acuerde de mis sueños, ¿sabes? Sí, sí, bueno, yo pienso personalmente que no te acuerdas de tus sueños porque no hay algo que aprender. O sea, no es trascendente. Sí, o sea, son como... Puede ser, sí, puede ser. Oye, y bueno, cambiando ya un poquito de tema también, la neta la plática está buena. También a mí me late que tú, digo, como con este rollo todo que has comentado del espiritualismo, que mucha gente igual no lo cree o lo que sea, también estás muy adentro de temas, pues, paranormales, tanto cosas que son difíciles de creer, tanto, ovnis, te gustan un chingo los ovnis, entonces, pues, cuéntanos alguna experiencia personal que hayas vivido con alguno de estos fenómenos. Es que fíjate que yo antes vivía en Yecapixtla, ya sabes que vivía por Yecapixtla. Entonces pasa de que ya pues en ese tiempo, hace como 2 años, yo cuando vivía en Yecapixtla, yo podía subir a la zona en donde la zona del lavado, por así decirlo. Ajá. Era arriba, era en el... ¿De tu casa? En el techo, sí, en el estado de mi casa y arriba, en el techo. Ok. Entonces pasa de que yo la verdad en ese tiempo, sí, o sea, fumaba mota, la verdad. ¿Hace cuándo, aprox? O sea, hace como 2 años. O sea, ves que, no tanto. Sí, pero ves que, o sea, ves que pues te comenté, sabes que pues ya lo dejé, pues ya. Sí, ahorita ya no. No consumo ahorita. Pero la cuestión es de que en ese tiempo, me acuerdo que yo subí, o sea, yo la verdad subía con mi porro a fumar ahí arriba porque, o sea, imagínate la vista, el clima, o sea, veías el cielo. Era ameno, la verdad. Sí. Entonces pasa de que la mayoría de veces mi perrita me iba siguiendo, o sea, iba atrás de mí y ahí ya andaba fumando y mi perrita bien relax ahí jugando. Entonces pasa que en una ocasión subo con un porro. Me siento como todas las veces que subía. Luego incluso subía con una bocinita para escuchar unas bass, para que o sea, Sí, a ver qué salía. Sí, a ver qué salía. Entonces estoy fumando, empiezo a fumar. Y estaba nublado, ese día fue nublado, estuvo nublado todo el día. Y dije, la verdad, quien fuma hasta ahorita, quien fuma ahorita sabe que los días nublados son casi perfectos para andar fumando. Sí. Entonces subí y dije, está nublado, vamos a fumar un rato. Llegué, subí, estoy fumando, ¿no? Y en eso como que escucho, como que así como sonido de algo. Yo la verdad soy muy fanático de pensar que no somos los únicos seres inteligentes dentro de todo el universo, la verdad. Sí. Entonces, estoy sentado y escucho un sonido así fuerte. Y pues dije, pues será cualquier cosa, ¿no? Y en eso volteo a ver hacia el cielo. Y no sé, la verdad, no puedo describir qué forma tenían, pero era como algo, o sea, no era un avión, no era un helicóptero, era como una nave pequeña. Uh-huh. ¿Pero qué tan cerca de ti? No sé, no. O sea, sí lo viste medio cerca. Sí, o sea, estaba arriba, o sea, yo volteo, pero no estaba hasta lejísimos, estaba cerca, o sea, estaba... Sí, se veía grande, sí, pues. Yo lo veía pequeño, a mi perspectiva, pero tal vez, si se hubiera, o sea, tal vez era un poco más grande, ¿no? Ok. Entonces, escucho, ¿no? El sonido. Y pasa así, y como yo dije, pues, tal vez fue imaginación, ¿no? Del fume, ¿no? No, fíjate que aunque yo fumara, o sea, no me malviajaba, simplemente era por relajarme, por tener ideas creativas. Okay. Incluso, por ejemplo, de fumar, te gusta mucho platicar con las personas, o sea, sí. Fumas y te encanta platicar con la gente. Entonces pasa de que escucho, pasa, y, bueno, no lo tomé como así como me espanté, ¿verdad? Uh-huh. Todo normal. Y en eso pasa otra. Y digo, o es la misma o eran dos. Uh-huh. Y sigo fumando. Y en eso, o sea, literalmente, como que estaban así, volando así, ni siquiera en direcciones, regresaban, se iban, regresaban. Yo decía, esto ya no es normal. Uh-huh. Y que me pongo a grabar. Saqué mi teléfono y que me pongo a grabar. Digo, no, o sea, esto no es normal.
Y para mi buena suerte, sí se quedó grabado. No mames. Sí, sí, incluso le saqué fotos y ya, por ejemplo, al otro día le conté a mis hermanos, no, pues miren, vi esto, que no te creo, mira, ahí está. Lo grabé y le tomé foto. Ajá, ¿qué te dijeron? Pues que no sabían qué era. Pero ya no tienen los videos. No, o sea, deja buscar tal vez en algún chat de algún amigo que se lo haya mandado, porque pues tengo amigos fanáticos también de todo eso. Lo encuentro, ¿no? Pero sí te lo voy a mandar. Pasa, ¿no? De que regresan y todo eso, y fíjate que fue una experiencia como que no fue como que impactante para mí, porque yo ya tengo. O sea, como tú sí crees, digamos. Sí, como que yo sí creo en eso, yo sé que no fue nada del otro mundo para mí. Sí. Pero platicando con una amiga ahí de Yeca, le digo, ¿sabes qué? Es que no vas a creer. ¿Qué? Le digo, es que hace unos días pasó esto. ¿En serio? Dice, mira, hace meses, esta chica vivía toda su vida en Yeca. Ajá. Y que dice que en su momento, en años atrás, que también tuvo experiencias similares. Ok. Sí. Y fíjate que es muy, muy sabido como tal, que en Yeca ocurren todos ese tipo de cosas. Uh-huh. Porque no fue la primera persona que me contó, ¿sabes qué? Yo vi esto y el otro. Entonces sí dije como que... dije, wow. Sí. Son experiencias chidas porque al final de cuentas, como yo siempre he pensado que estos seres son tan inteligentes que incluso pueden como que sentir tu vibra, ¿sabes? O sea, tus intenciones. Sí. Entonces, no se van a acercar a una persona que no cree, o a una persona que puede incluso lastimarlos o herirlos. Se van a acercar a personas que saben que tienen buena vibra, que saben que si llegase el momento de tener un contacto así, no tratarían de lastimarlos. Puede ser. Sí, o sea, ya son... Sí. O sea, imagínate si hay seres humanos que desarrollan sus habilidades como tal cual, para sentir cosas, para ver cosas. Sí, artistas sobre todo. Imagínate, o sea, bueno, tú ya sabes que yo ya también soy muy de esos de Sí. que los artistas ya andan bien vendidos y por eso, ¿no? Sí. Hasta arriba. No, pues sí está cabrón, yo igual, o sea, sí considero, ¿no? No, digamos que no es como que digan, no mames, no hay nadie más, ¿no? A mí, güey, lo que siempre me intriga es como pensar, güey, o sea, qué tan pequeño es el mundo, en el aspecto de que si realmente hay una galaxia, güey, inmensa allá afuera, no me lo imagino, güey, o sea, yo no me creo tanto las imágenes de que luego ves que ponen el mundito, güey, y se va expandiendo. Y Sí, todo. Sí, yo digo, güey, o sea, siento que eso es imposible de saberlo. Sí. O sea, no me lo creo, pero me gustaría saberlo. Es que fíjate que yo también, o sea, te lo juro, he tenido muchas ganas como de vivir una experiencia así. O sea, de salir del planeta, del ¿no? planeta y ver pero yo sé que a la vez sería algo muy impactante para mí. Sí. Porque estando aquí tú te idealizas. Te idealizas, eso es lo que yo o pienso. piensas de, ahí arriba hay esto, ahí hay el otro, y cuando realmente sales como No tal, es así. No, o sea, y te lo juro, a mí como que me da miedo pensar que estoy así en el espacio, tal vez con un traje de astronauta y todo, Sí. pero me da miedo saber la inmensidad que es el universo. Sí, no, hay una frase que yo siempre tengo, digo, obviamente no la inventé ni nada, ¿no? Ajá. Pero a mí me gusta mucho la frase y siempre la llevo como, digamos, como, pues en mi vida, Sí. que el ser humano vive de ficciones, de puras ideas, entonces a veces puede ser bueno, puede ser malo, Sí. y en este rollo también entra güey, o sea, ¿qué tal si vivimos una ficción? O sea, lo que nos muestran, desde temas polémicos como si el hombre realmente pisó la luna, Que era por un montaje. o era un ¿no? montaje de Bueno, las la televisoras. teoría de que es un montaje. Puede ser, o sea, yo no sé qué pensar, güey, no sé si sí la pisó o no, aunque me lo pongan en una televisora, Sí. güey. Es que fíjate que muchas Siempre hay veces... que dudar. Sí, es bueno dudar. Pero fíjate que muchas veces la realidad supera la ficción. Sin duda. Y es verdad. O sea, hay muchas cosas que dices que hace años atrás dices, no, esto no va a pasar, o sea, Sí. no creo que llegue una pandemia y que todo el mundo llegue a comprar papel y que se queden los centros comerciales sin papel, ¿no? Sí. Y cuando ves... Pues es digamos que estaba viendo, güey, que es como el problema más cabrón de 100 años para acá, en todos los sentidos, o sea, socioeconómico,
tanto en la gente que ha muerto. O sea, es el problema más cabrón que ha habido de mínimo de 100 años para acá. Y yo creo que, como sigue, yo creo que va a ser de 200, 300 años más para acá. Y fíjate que, por ejemplo, de lo del coronavirus y todo eso, hay un capítulo de Los Simpsons. O sea, todos siempre hay alguien que va a decir, hay un capítulo. Y es que es verdad. ¿Y sabes por qué? Porque este tipo, el creador de Los Simpsons, Matt Groening, ese tipo no le quiso vender su idea principal, que era en ese tiempo era de los gatos estos, ¿cómo se llaman? ¿Los gatos? Sí, él tenía una, antes de Los Simpsons, del boom que tuvo Los Simpsons, Ajá. él tuvo una serie, bueno, no como serie, sino como caricatura, Okay, como serie okay. de unos gatos. Ajá. Entonces, este tipo no quiso vender su idea principal que tenía, sino le dijo, ¿sabes qué? Pues dame cierto tiempo y te creo una nueva. Dije, pues bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Sí. Y este tipo hizo a Los Simpson creándose en su propia familia. Ok. O sea, las personalidades que tienen ellos, son las mismas. Sí, cosas. de hecho sí es como, digamos, una familia muy norteamericana. Sí, ¿no? sí, entonces ya las cosas que vienen como de predicciones y todo eso, tienen un porqué. Ujú. Porque sus papás de este tipo lo ayudaban al creador a hacer los capítulos. Ajá. O sea, por ejemplo, su papá era mago y El papá de Matt Groening. Sí, y su mamá era vidente. Ah, cabrón. Entonces, ¿por qué crees que tienen Que sabe predicción? tanto. Porque, como te digo, la vida ya está escrita, los sucesos ya están escritos, ya es algo que va a pasar. Y las personas videntes y lo que tú quieras, ven, No sabías de esa teoría de... pueden ver las cosas y saber a ciencia exacta qué van a pasar, porque, como te digo, la vida ya está escrita. Pues ves que incluso esta persona famosísima, ¿se llama Babanga o Bagabanga? No me acuerdo cómo se llama esta tipa, que se queda que tiene sus predicciones de un buen de años, Ajá. que se queda ciega como a los 14 años, que la arrastra un tornado. Ah, yo Sí, sé. que le queda, que Sí, se le ya sé mete, quién. sí, y ves que incluso ella narra o ella dice que después de años de estar ciega, llegaban a personas o sea, espíritus, conoce, la verdad, Ajá. cómo estuvo la onda, que le decían las cosas que van a pasar. Pues ves que incluso ella predijo lo de las Torres Gemelas, que Sí. las iban a tirar y que iba a pasar esto y que iba a pasar lo otro. Incluso tiene predicciones hasta el fin del mundo. Sí, está muy interesante cuando tengas voy a echar un ojo, ¿no? güey, He predicciones. revisado de Nostradamus y otros más Ajá, populares, pero... de predicciones de Banca, no Sí, me sí. acuerdo, la verdad ya no me acuerdo bien Ok. exactamente del nombre, pero incluso si al rato te lo paso. Va, pues igual si les interesa este rollo, pues ahí échenle un ojo. Sí, estás... Y pues ya que la neta, la plática ha estado de huevos, pues vamos ahora sí que finalizando. Un gusto tenerte por acá, que compartas estas experiencias y estos temas aquí con la banda. Yo creo que ha de haber muchos que la neta sí les interese. Sí, y de hecho incluso faltó así hablar como de cosas paranormales y todo eso, Cierto, paranormal. pero pues incluso podemos hacer otro capítulo. Claro, si sí, gustas. sí, estaría chingón que vinieras otro capítulo a Sí, compartir claro. cosas paranormales y tener este tipo de charlas. Y pues bueno, algo más que agregar, algo que tú quisieras agregar, compartir. No, pues fíjate que ahora sí que lo que vayamos a hablar para un siguiente capítulo, si es que hay, Va, ¿no? me Estaría late. bueno. Pues dejen su like, comenten ahí para que haya otro capítulo acá con el buen Jack. Pues sí estaría que muy trae bueno. muy buena plática, que trae muy buenos temas. Y pues nada, solamente suscríbanse. Ojo ahí con los clips que vamos a estar subiendo ahí para que los difundan. para que Va a lo haber vean. varios clips de este video, Estos interesantes. Estaría muy bueno. Entonces va a haber varios clips, ahí ya saben, suscríbanse al canal. Vean los demás capítulos, los demás episodios. Y nos vemos hasta el próximo video. Claro.